El hombre que inventó el cine desapareció. Y alguien se quedó con su futuro. No fue un accidente, no fue un simple viaje en tren. Fue una decisión. Y después de esa decisión, Louis Le Prince dejó de existir. Pero eso no es lo más inquietante. Lo verdaderamente oscuro es que su ausencia benefició exactamente a las personas correctas. Y cuando entiendas qué estaba a punto de demostrar, vas a comprender por qué alguien necesitaba que no llegara a París. Hoy no vamos a hablar de una desaparición. Vamos a destapar el momento exacto en que la historia cambió de dueño. Y sí, hay pruebas incómodas. Septiembre de 1890. Le Prince sube a un tren en Dijon con destino a París. No lleva equipaje pesado, no parece nervioso, no huye. Va a presentar su invento. Una máquina capaz de capturar imágenes en movimiento de manera continua. No fotografías, movimiento real. Semanas después debía viajar a Nueva York para registrarlo oficialmente y mostrarlo al mundo. Eso lo cambiaría todo. Pero el tren llega a París, y Louis Le Prince no baja. Nadie lo ve salir. Nadie lo ve dentro. Su compartimento está vacío. Su cuerpo jamás aparece. Ni en las vías, ni en los registros, ni en los hospitales, ni en el Sena. Simplemente desaparece. Aquí empieza la primera grieta, porque Le Prince no era un soñador aislado. Tenía patentes registradas, tenía demostraciones privadas realizadas, tenía testigos y tenía competencia muy poderosa. En Estados Unidos, un nombre comenzaba a consolidarse como genio eléctrico. Un hombre obsesionado con controlar cada invención que tocaba. Thomas Edison. Pero no adelantemos conclusiones. Primero entiende lo que estaba en juego. Le Prince había filmado escenas años antes que Edison. Su película Ronhey Garden Scene ya existía. Había capturado movimiento real en 1888. Eso significa algo incómodo. Si él registraba su patente en América, Edison no sería el padre del cine, y la industria nacería con otro apellido. Días antes de su desaparición, Le Prince estaba decidido. Había invertido años, había gastado dinero familiar, había soportado burlas, y ahora estaba listo para reclamar su lugar. Entonces algo cambia. Viaja a visitar a su hermano en Dijon. Conversan en privado. No hay testigos de esa charla final. Esa noche duerme tranquilo. A la mañana siguiente toma el tren y desaparece. El hermano afirma haberlo visto subir. Después, nada. Aquí surge la primera teoría oficial: suicidio. Pero hay un problema. No dejó nota, no retiró dinero, no vendió propiedades, no mostró desesperación. Al contrario, estaba a días de cumplir el objetivo de su vida. Hoy no hay nada más que Y hay otro el detalle olor que de los incomoda. cielos. En 1890, suicidarse en un tren no es sencillo. El cuerpo debería aparecer. No apareció. Entonces surge otra teoría. Accidente. Pero el tren no reporta caídas. Ningún pasajero escucha golpes. Nadie encuentra sangre. Ni siquiera un rumor sólido. Desaparece como si alguien lo hubiera borrado antes de llegar. Y aquí entra la parte más perturbadora. Años después, cuando su familia intenta defender su autoría del cine en tribunales estadounidenses, ocurre algo extraño. Su hijo, Adolphe Le Prince, Esta sala declara está contra vacía, Edison. pero sus muros recuerdan los testimonios Afirma que su aquí padre se vieron. filmó antes. Presenta pruebas, testimonios, material. El juicio se vuelve incómodo. Pero antes de que pueda continuar la lucha legal, Adolphe aparece muerto. Oficialmente disparo accidental durante una cacería. Otra muerte conveniente. Otra coincidencia. 2 generaciones eliminadas del mismo conflicto. Edison gana el reconocimiento. La industria cinematográfica nace bajo su sombra. Y el nombre de Louis Le Prince se diluye en notas al pie. Pero la historia no termina ahí. En 2004 aparece una fotografía policial de 1890. En ella, un hombre ahogado recuperado del Sena. El rostro es sorprendentemente similar a Le Prince. Pero la imagen nunca fue vinculada oficialmente al caso. Demasiado tarde, demasiado imprecisa, demasiado conveniente. Aquí es donde debes hacerte una pregunta incómoda. Si fue suicidio, ¿por qué nadie encontró el cuerpo? Si fue accidente, ¿por qué ningún rastro? Si fue crimen, ¿quién tenía más que ganar? Y lo más importante, ¿por qué su desaparición ocurre justo antes de registrar la patente en Estados Unidos?
No hablamos de conspiración abstracta, hablamos de dinero, de monopolio, de control industrial. Edison no solo inventaba, demandaba, destruía competidores, compraba patentes, y si alguien no vendía, lo aplastaba Está todo en legalmente. llamas. La industria eléctrica ya había demostrado esa estrategia. ¿Era impensable que hiciera lo mismo con el cine? No hay documento que lo incrimine, no hay carta firmada, pero hay una cronología que incomoda. Le Prince desaparece en septiembre. Edison registra avances clave poco después. El vacío legal beneficia al mismo hombre, y el pionero original deja de existir en el momento exacto. Eso no es una teoría, es un hecho cronológico. Ahora observa el patrón. Un inventor adelantado, una presentación inminente, un viaje corto, una desaparición absoluta, un heredero que muere antes de terminar la batalla judicial, un competidor que consolida el monopolio. Demasiadas piezas encajan, pero aún falta algo más oscuro, un detalle psicológico. Le Prince no buscaba fama inmediata, buscaba reconocimiento legítimo. Había demostrado su máquina en privado años antes. No era improvisado, no era impulsivo, era metódico. Y sabía que estaba a punto de cambiar el mundo. Ese tipo de hombres no se evaporan sin dejar rastro, al menos no voluntariamente. Imagina el momento. El tren avanzando, la puerta cerrada, un compartimento privado, un inventor con la patente del futuro en la mente, y alguien sabiendo que si llega a París, la historia tendrá otro dueño. Qué noche Ese tan es el fría. punto de no retorno, porque después de ese viaje, la narrativa oficial ya estaba escrita. Y cuando la historia se escribe sin el protagonista, alguien más firma el guión. Pero aún no hemos llegado a lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador no es que desapareciera, es que su ausencia fue increíblemente útil. Y en los grandes monopolios, lo útil rara vez es casual. En la segunda parte vamos a destapar qué ocurrió en los tribunales estadounidenses, qué pruebas concretas presentó su familia, qué contradicciones existen en la versión oficial, y por qué algunos historiadores actuales ya no hablan de accidente, Pensémoslo. sino de eliminación estratégica. Porque si Louis Le Prince no se suicidó, entonces el cine nació sobre una tumba invisible, y alguien se aseguró de que nunca encontráramos el cuerpo. La batalla no terminó con la desaparición. Comenzó años después. En 1908, la familia Le Prince decide enfrentarse directamente a Thomas Edison en tribunales estadounidenses. No es un gesto simbólico, es un ataque frontal. La pregunta es simple. ¿Quién filmó primero? Adolphe Le Prince, hijo de Louis, viaja a América. Lleva documentos, testimonios, demostraciones previas. Y algo que incomoda profundamente al imperio Edison: fechas verificables. Roundhay Garden Scene Su amor había por el sido arte filmada en sigue. 1888, antes de que Edison presentara su kinetoscopio públicamente. La diferencia es decisiva. Si el tribunal acepta esa prioridad, Edison perdería el título de padre del cine. Y con ese título, millones. La industria cinematográfica estaba naciendo. Los estudios dependían de patentes. Las cámaras, los proyectores, cada exhibición pagaba derechos. No era solo prestigio, era control total del mercado. Adolf declara: responde con seguridad. Explica el funcionamiento de la cámara de su padre. Muestra que existía un sistema funcional antes que el de Edison. El tribunal escucha, la prensa observa. El ambiente se vuelve peligroso, porque cuando el monopolio se siente amenazado, reacciona. El juicio se complica. Edison argumenta mejoras técnicas, retrasa procedimientos, cuestiona pruebas. Pero la grieta ya está abierta. Entonces ocurre algo imposible de ignorar. Antes de que el proceso termine, Adolphe Le Prince aparece muerto. Disparo durante una cacería en Nueva York. Accidental, dicen. El único heredero que defendía públicamente la autoría de su padre. Muerto. Otra vez. Sin conspiración explícita, sin nota sospechosa, sin culpables. Solo una coincidencia que elimina la amenaza. Otra vez El juicio la vida pierde se fuerza. apaga. Sin el testigo principal, la narrativa se debilita. Edison gana influencia. La historia oficial se consolida. Louis Le Prince pasa a ser una curiosidad olvidada. Pero los archivos no mienten. Los historiadores contemporáneos han revisado documentos.
Las patentes de Le Prince estaban registradas en Europa antes de su desaparición. Las filmaciones existen. Las fechas son verificables. Entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si era el verdadero pionero, ¿por qué el mundo no lo reconoce? La respuesta no es romántica, es estructural. La historia la escriben quienes sobreviven al conflicto, y Le Prince no sobrevivió. Ahora mira el patrón completo. Desaparición justo antes del registro en Estados Unidos. Competidor con antecedentes de litigios agresivos. Heredero que muere durante la disputa. Consolidación inmediata del monopolio. Silencio institucional posterior. No necesitas una carta firmada para entender la dinámica. Solo necesitas observar quién ganó y cuánto ganó. Edison no solo obtuvo fama, construyó un sistema de demandas contra cualquier estudio que utilizara tecnología cinematográfica sin su autorización. Muchos productores independientes huyeron a la costa oeste para escapar de su control legal. Ese lugar se llamaría Hollywood. La industria nació bajo presión, bajo litigios, bajo dominio. Ahora vuelve al tren. Imagina el momento final de Louis Le Prince. Un compartimento cerrado, una mente llena de planes, una demostración inminente, el futuro al alcance. Y alguien entendiendo que si llegaba a París, nada sería igual. El punto de no retorno no fue el juicio, fue ese viaje. Porque después de esa desaparición, el equilibrio de poder cambió. Sin Le Prince presente, Edison no tenía rival directo. Sin Le Prince vivo, no había amenaza inmediata. Sin Le Prince defendiendo su prioridad, la narrativa podía moldearse. Aquí entra el aspecto psicológico más oscuro. El miedo al desplazamiento. Cuando un hombre está a punto de arrebatarte la gloria histórica, la reacción puede volverse irracional. O estratégica. La diferencia es irrelevante si el resultado es el mismo. Silencio. Borrado. Sustitución. Y hay algo aún más inquietante. La fotografía del hombre ahogado en el Sena. El parecido es perturbador. Rostro, complexión, edad aproximada. Nunca se confirmó oficialmente. Nunca se investigó a fondo. Demasiado tarde. Demasiado conveniente. Si ese cuerpo era Louis Le Prince, alguien decidió no identificarlo. Si no lo era, entonces su cuerpo jamás fue encontrado. Ambas opciones son incómodas, porque ninguna respalda el suicidio clásico. La verdad es una bestia. El suicida que deja solo rastros, se calma con la el accidente sangre. deja consecuencias. Aquí solo hay vacío. Un vacío que benefició exactamente al competidor correcto. Los defensores de Edison argumentan que no hay prueba directa. Y es cierto, no existe documento que lo incrimine, pero la ausencia de prueba no elimina la lógica del beneficio. La historia empresarial del siglo XIX está llena de movimientos agresivos, demandas estratégicas, compra forzada de patentes, presión financiera. El cine era el próximo territorio, y en los territorios nuevos, la lucha es brutal. Louis Le Prince estaba solo. Edison tenía abogados, tenía capital, tenía influencia. La pregunta final no es si hubo conspiración, es si el sistema favoreció que desapareciera sin consecuencias. Y la respuesta es evidente. La noche se está Sí. hundiendo en niebla. Porque nadie fue investigado seriamente, nadie fue acusado, nadie perdió nada. El único que perdió fue el hombre que filmó primero. Y eso nos lleva al punto más inquietante, la muerte simbólica. Louis Le Prince murió físicamente en 1890, pero murió otra vez cuando la historia lo reemplazó. Fue borrado de los libros, desplazado de la narrativa, convertido en nota marginal. Eso es el segundo suicidio, el que ocurre cuando el mundo decide olvidar. Hoy sabemos que filmó antes. Sabemos que tenía una cámara funcional. Sabemos que su viaje a Estados Unidos era inminente. Sabemos que desapareció sin rastro. Sabemos que su hijo murió antes de concluir la batalla legal. Tengo que irme, Y sabemos pero no quién me puedo consolidó ir el sin monopolio. decirte lo mucho que quiero. La suma de hechos es real. La interpretación depende de cuánto estés dispuesto a cuestionar la versión oficial. Porque la historia del cine que aprendimos es cómoda. Tiene un héroe claro, un inventor brillante, un apellido fácil de recordar. Pero debajo de esa comodidad hay una sombra. La sombra de un hombre que subió a un tren y nunca bajó. La sombra de un apellido que pudo cambiar la industria. La sombra de una oportunidad que alguien más aprovechó. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió en ese compartimento.
Tal vez nunca aparezca un documento definitivo, pero cada vez que ves una película, cada vez que las imágenes se mueven frente a tus ojos, hay una pregunta silenciosa detrás de la pantalla. Esta es ¿Y una si de el mis verdadero películas padre del favoritas. cine fue eliminado antes de reclamar su lugar? No es una acusación, es una incomodidad histórica. Y las incomodidades, cuando persisten más de un siglo, no desaparecen. Se transforman en sospecha. Louis Le Prince no dejó carta, no dejó confesión, no dejó despedida. Dejó un invento, dejó fechas, dejó pruebas, y luego dejó un vacío perfecto. Un vacío que permitió que otro hombre firmara la historia. Tal vez no hubo disparos en el tren. Tal vez no hubo lucha visible. Tal vez solo hubo una decisión silenciosa. Pero el resultado fue el mismo. El cine nació. Y su creador original desapareció. 2 veces. Y mientras la industria crecía bajo luces y aplausos, el hombre que capturó el primer movimiento real quedó atrapado en la oscuridad permanente. La próxima vez que veas el nombre de Edison en un libro, recuerda algo simple. Antes de él, alguien ya había hecho que las imágenes respiraran. Y ese alguien tomó un tren. Y nunca llegó. Y cuando la historia necesitó un nombre, eligió al que estaba vivo, no al que fue borrado. Y esa diferencia cambia todo.